Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación. Bueno, pues hacía bastante tiempo que no hablaba en este podcast sobre programación directa, programación en el sentido de escribir un código, un programa, etcétera. Hacía mucho tiempo. Yo así a bote pronto, yo diría que 2 años o no sé, 2 años o tres, ¿vale? Porque recuerdo que sobre el episodio 80-90 de este podcast hice una serie de episodios sobre Linux y programación. Los que queréis iniciaros en el mundo de Linux lo podéis escuchar. Creo que refleja las principales ideas de modo bastante claro y desde entonces no había realizado ningún episodio sobre este tema. ¿Por qué? Porque yo no programo últimamente. Programar es algo que siempre me ha gustado bastante, algo que he hecho de manera bastante extensiva durante mi doctorado, durante partes de mi postdoc, pero en cuanto empecé a dirigir un grupo de investigación ya no te da la vida para tanto y ya dejé de programar. Y últimamente únicamente programo, entre comillas, en cosas bastante pequeñas como scripts o cuando enseño temas de programación en sistemas operativos. Entonces, hoy lo que te quería comentar es una aproximación a la programación bastante interesante que está surgiendo en los últimos meses y que es bastante novedosa, lo que opino sobre ella y luego una hipótesis muy teórica sobre cómo solucionarla y que por lo que he visto por encima sí que se está trabajando por ahí, pero todavía a modo muy de investigación. Entonces, hoy te voy a comentar lo que es el vibe coding. Vibe coding, vibe en inglés sería V-I-B-E, como programación basada en vibraciones, en hacer lo que me gusta, lo que me apetece, ¿no? Entonces, bueno, este es un término que tiempo atrás ha tenido connotaciones positivas, donde programadores que saben programar, por entendernos de manera clara, decían o sentían algo de que tenían que hacer algún tipo de programa de código y se ponían a hacerlo sin pensar más, como a las bravas, como decimos aquí, ¿no? Y bueno, a veces funcionaba, a veces no funcionaba, pero normalmente generaban códigos que se ejecutan y códigos que hacen cosas, códigos que se entienden, etcétera, ¿vale? Y bueno, podía tener las connotaciones negativas en el sentido de que si uno no planifica bien cuando va a hacer un código que ya va a tener cierto tamaño, pues puede ser una pérdida de tiempo, etcétera. Pero ahora mismo, en los últimos meses, está empezando a tener otras connotaciones diferentes, que son las siguientes, y que están debidas al desarrollo, o mejor dicho, a la disponibilidad en el mercado de herramientas de programación hiperrápida basadas en modelos de lenguaje o en inteligencia artificial generativa. Primero, ¿en qué consisten estas herramientas? Bueno, creo que va a ser fácil de explicar porque ya todos conocéis ChatGPT, todos conocéis también mejor las herramientas que permiten generar imágenes, ¿no? Tú le pones un prompt a DALL-E o Midjourney, le dices, dibújame un aguacate sentado en una silla, que a día de hoy es el ejemplo clásico, y te lo dibujan sin ningún problema, ¿vale? Todos conocéis estas herramientas, hay miles y las tenéis en la punta de los dedos en cualquier sitio. Bien, pero os habréis fijado, bueno, primero vamos a compararlas con la programación, ¿vale? Entonces, ya parece que tenemos lo equivalente en la programación. Es decir, genérame un código que hace tal cosa. Y entonces algunos estaréis pensando, Horacio, pero eso ya existe desde que comenzó ChatGPT, tú le dices que te escriba un código que haga tal cosa. Sí, pero entonces ese código que te generaba era un único fichero, digamos, con 100 líneas, 200 líneas, que hacía cosas pequeñas. Ahora han surgido unas nuevas herramientas que te generan miles de líneas de código y con funcionalidades aparentemente complejas. Por no meterme de manera muy técnica, lo que te permite generar es básicamente una aplicación web o una aplicación móvil, que son aplicaciones mucho más complejas que un simple fichero con líneas de código, porque muchas veces, bueno, primero por la gran cantidad de ficheros diferentes que contienen, luego a ser aplicaciones full stack, básicamente contienen implementaciones en diversos lenguajes de programación,
contienen diferentes partes como la interfaz de usuario, luego el software que está corriendo por debajo, que son diferentes lógicas, en fin, son cosas bastante complejas de llevar adelante, ¿no? Y entonces están surgiendo muchas herramientas que el funcionamiento para usuarios totalmente inexpertos es muy similar al de estas herramientas de generación de imágenes. Tú les pones un prompt y les dices, oye, genérame una aplicación móvil que le subes una foto y que a partir de la foto te genera un resumen de lo que ve en la imagen y no sé qué, no sé cuánto, y que permite gestionar varios usuarios. Pues hay muchas aplicaciones a día de hoy que te prometen lo mismo. Algunas son Lovable, Lovable, otra es Bolt, Bolt, otra es Replit, Replit, y así hay muchísimas, hay muchísimas. Y bueno, por cosas de la vida, yo tenía muy abandonado el tema de programar, porque requiere muchísimo tiempo, pero no sé por qué, los últimos días vi esto de Lovable, me llamó muchísimo la atención y nada, me puse a probarlo de manera extensiva. Vamos, pagué la versión intermedia, porque tiene varias. ¿Por qué? Porque, claro, al utilizarla, igual que otras herramientas que conocéis como Midjourney, de generación de imágenes, y ahora diré solo Midjourney, cuando me refiero a generación de imágenes, pues gastan tokens, ¿no? Gastan tokens y, bueno, es normal que cuesten un poco de dinero, ¿no? Y entonces, por ejemplo, me voy a centrar a la hora de hablar de estas herramientas de IA generativa para generación de código, digamos, full stack, ¿vale? Me voy a referir únicamente a Lovable para decir, para explicar lo que quiero explicar hoy. Bien, entonces, Lovable creo que por 20 euros al mes o algo así, básicamente lo que te permite es 100 interacciones con el modelo. Entonces, las primeras cosas que no tenía ni idea cómo iba a salir esto, pero bueno, las ventajas que tienen o las promesas que tienen estas herramientas, y como digo, me voy a centrar en Lovable, aunque todas son muy parecidas, es que no solo mediante prompts te generan el código, gran cantidad de código, sino que también lo alojan, porque estamos hablando de aplicaciones web, lo alojan en su servidor y que también, bueno, intentan unir todas las piezas, porque es un pifostio de cuidado, intentan unir todas las piezas que forman el código y luego te permiten compartirlo muy fácilmente. Entonces, bueno, yo básicamente con pocas interacciones perdón, creé dos aplicaciones. Una de ellas era una aplicación que lo que te permite es subir un audio, ¿vale? A la aplicación, un audio donde tú has hablado algo, puede ser un podcast, un audio pequeño, tipo 5 minutos, 10 minutos, te lo transcribe a través de la API de OpenAI y luego te genera un resumen esquemático y demás. Yo ahí le tuve que pasar de manera más o menos explícita cómo quería ese esquema. Le pasé un prompt que ya tengo bastante estudiado a través de mi interacción con ChatGPT. Le pasé esa información y luego creo que en 5 o 6 iteraciones me creó la aplicación y funcionaba relativamente bien. Funcionaba relativamente bien. De hecho, esta aplicación la he compartido con nuestros miembros de nuestra comunidad de investigadores en WhatsApp. Algunos la han estado probando, han sugerido mejoras, etcétera. Y luego me puse a ver cómo se pueden implementar esas mejoras, ¿no? Y entonces ahora voy a volver a lo que estaba comentando atrás sobre la comparación entre, porque al final son herramientas de inteligencia artificial generativa, entre Midjourney y Lovable. Si os acordáis, seguro que tenéis la experiencia cuando habéis creado una imagen, le decís un aguacate, yo qué sé, un aguacate leyendo un periódico, ¿vale? En términos generales, lo que habréis visto es que el mismo prompt, si lo ejecutas varias veces, te va a generar cosas totalmente diferentes, aunque contienen la esencia de lo que quieres hacer, que en este caso sería el aguacate leyendo el periódico, pero las imágenes pueden ser totalmente distintas. Eso por una parte. Y punto dos, contienen elementos que son totalmente no controlables. Es decir, en una imagen te va a poner el aguacate sentado de una manera y de fondo pues te va a poner una taza de café en una de las imágenes y en el fondo de la otra te va a poner una ventana y en el fondo de la otra te va a poner un zumo de naranja. Y ahí tienes poco control a menos que se lo especifiques de la manera más precisa posible. Con lo cual corres el riesgo de hacer un prompt muy largo
y que eso dé problemas, pero sí, tú podrías decirle, quiero un aguacate sentado en una silla de color rojo, que esté leyendo el periódico El País y que detrás tenga una manzana, una barra de chocolate, etcétera, etcétera, etcétera. Y aún así no te funcionaría del todo, pero sería mejor que si tu prompt es poco específico. Bueno, pues con las herramientas tipo Lovable de generación de código pasa algo muy parecido como os podéis imaginar. Cuando le pedís algo muy sencillo, un código muy sencillo, parece que no hay problema, aunque puede fallar, ¿no? Pero cuando empiezas a implementar funcionalidades novedosas o encima de las que ya tienes funcionando, el código, por resumir mucho la cosa, el código se lía. ¿Por qué? Por las mismas razones que comentamos con la generación de imágenes. Porque está generando cosas sobre las cuales tenemos muy poco control. Y no es lo mismo generar una imagen, que al final es algo que un humano va a ver, a generar un código que luego tiene que pasar a veces por un compilador o por un intérprete y es hipersensible a esas cosas muy poco controlables. Entonces ahí el código peta bastante, bastante, bastante. Y yo ahí he probado muchísimo, he tenido 2 o 3 días de testeo intensivo. Horacio, pero 2 o 3 días no te dan bastante experiencia. No, obviamente no, no soy ahora mismo un gurú de este tipo de herramientas, pero también me he puesto en contacto con el servicio de soporte de estas herramientas y me he metido en su Discord a preguntar cosas y lo que he visto en las interacciones que he tenido es que muchos usuarios comparten las mismas frustraciones, por una parte, o sea, son problemas bastante corrientes en cuanto a que estas herramientas prometen muchísimo, pero luego a la hora de implementar cosas medianamente complejas, petan y ya no funcionan. Y luego los servicios de soporte son bastante regulares, bastante regulares. A mí he tenido que insistir mucho para que les llegara mi correo, los he contactado por Discord, los he contactado por correo electrónico y deja bastante que desear. Entonces, a día de hoy, lo vi una cosa que prometía y que me interesaba porque en tema de programación web yo no tengo ni la menor idea, las cosas como son, y esto me prometía, bueno, pues hacer cosas, algunas ideas que tengo ahí en la cabeza, ¿no? Y bueno, pues me he llevado un chasco bastante esperable por una parte. Entonces creo que el momento no es todavía. Creo que para hacer cosas muy sencillas sí que te vale. Cosas muy sencillas tipo una página web o una aplicación hiper sencilla, como esta que te he comentado yo, que subes el audio y lo transcribe, que por cierto, si la quieres probar, me contactas y te envío el enlace para que la pruebes. Es totalmente privada porque se ejecuta en tu navegador. Y también he hecho otra, por cierto, que se me había olvidado. He hecho otra para mis hijos, que es muy interesante, en el sentido de que están estudiando un libro, luego lo que sea, y es una aplicación que puedes ejecutar desde tu móvil, donde haces una foto a una captura de pantalla del libro y entonces te genera un examen tipo test sobre el contenido que está viendo de esa captura de pantalla de esa página del libro, 10 preguntas tipo test, cada una con 4 opciones cada una, y te compruebas si las has acertado o no. Esta me gusta porque con pocos prompts me estaba funcionando ya y parece funcionar relativamente bien, aunque no hay que olvidar que son modelos de lenguaje, inteligencia artificial generativa, y aunque aparentemente estén funcionando bien, puede alucinar y a veces hacerte preguntas incorrectas. Los padres, este tipo de aplicaciones, tenemos que estar un poco por encima. Si te interesa probar esta aplicación, me la pides también y te la paso sin ningún problema. Entonces, bueno, lo que quiero decir que estas aplicaciones a día de hoy todavía les queda muchísimo, muchísimo para poder funcionar, pero por otra parte, creo que tal y como estaban avanzando las cosas, porque tampoco hay que olvidar que hace 2 años no habían aplicaciones de este tipo, como lo Babel, yo creo que en poco tiempo, que no sé cuándo va a ser, pues su funcionalidad, su robustez sobre todo, se incrementará, pero muchísimo, porque creo que hay dos cuellos de botella. Uno, el tiempo de inferencia de los modelos de lenguaje todavía es demasiado grande, es decir, el tiempo que tarda un modelo de lenguaje en darte la solución, mejor dicho, lo que le pides, ¿vale? Todavía tarda bastante y para herramientas de este tipo hay que iterar muchas veces por debajo, pero yo creo que esto cambiará. Y
y también la manera de controlar los errores y el funcionamiento cambiará. Entonces yo lo que os diría es que estéis al tanto un poco, de estas herramientas si os interesan, porque quizás en unos meses o en un año van a producir un cambio bastante grande y entonces se impondrá, y yo creo que ya se está imponiendo, el saber utilizar herramientas de inteligencia artificial generativa mediante prompts. Entonces aquí lo dejo, no quiero extenderme más, creo que la idea se ve un poco clara. Luego, lo que también creo que va a suceder es que estas herramientas, incluso dentro de un año, todavía no van a ser perfectas. Y para poder hacer una aplicación seria, una aplicación móvil o lo que sea, un código serio, vas a tener que tener un refinado final, un pulido final por alguien que sabe programar de verdad, ¿vale? Para corregir esas pequeñas cosas que pueden suponer problemas graves. Entonces ahí lo dejo. Y luego también, antes de terminar este episodio, esto lo quería conectar con temas teóricos, con ideas tanto que yo tengo, algunas inquietudes, como con cosas que ya he escuchado respecto a estos temas, ¿vale? Entonces, lo que hemos estado comentando aquí es generación de código de manera interactiva con modelos de lenguaje, ¿vale? Pero yo tengo cierta obsesión por automatizar todos estos procesos de manera no interactiva. Y aquí una línea muy interesante que ya he escuchado decir por algunos sitios es lo que se llama programación, es una mezcla de programación evolutiva y programación generativa. Me explico lo que significa. Primero voy a irme a lo que son muy brevemente porque creo que se me está yendo el episodio un poco de las manos en cuanto a lo largo que es. Bueno, también te digo que no tengo ninguna escaleta ni esquema para este episodio. Te lo estoy volcando tal y como se me ocurre en la cabeza. Sí que tenía la idea de cómo comentarlo y como son cosas que me han pasado recientemente, pues es más fácil reflejarlo. Pero bueno, a lo que voy. Primero, muy brevemente, lo que son los algoritmos genéticos. ¿Qué son los algoritmos genéticos? Pues muy brevemente, bueno, si has estudiado un poco de biología y si no, pero bueno, básicamente nos podemos imaginar como que los elementos que tenemos una población con una gran cantidad de individuos, entonces aquellos que evolucionan a través de varias generaciones son los que mejor se adaptan al medio ambiente y punto. No hace falta más. ¿Vale? Por ejemplo, habéis visto el típico ejemplo de Darwin, ¿no? El de las jirafas. Entonces, bueno, este ejemplo también es un poco controvertido, pero no me voy a meter en los detalles, aunque sí en la idea general, se supone que las jirafas a lo largo de varias generaciones únicamente fueron sobreviviendo aquellas que desarrollaban el cuello cada vez más alto, más largo, perdón, para poder llegar a los árboles y poder comer sus hojas, etcétera, etcétera. Sé que es controvertido y que no es exactamente así, pero yo creo que la idea pues se ve un poco. Bueno, pues entonces, en una población para poder evolucionar se tienen que dar mutaciones en los individuos, entrecruzamiento entre los individuos y muchas etapas de evolución. Entonces, esto también vamos a cambiar ahora las jirafas por programas. Sí, sé que es un poco un salto de fe que tenéis que hacer algunos, pero ahora la población no se compone de individuos, no se compone de jirafas, sino que se compone de las primeras versiones de un software que queremos desarrollar. Ahora, nuestro objetivo no es sobrevivir en la sabana, sino desarrollar un programa, desarrollar un software que hace unas cosas determinadas. Entonces, este software, vamos a suponer, como en el ejemplo anterior, que queremos hacer un software que hace estos temas de transcripción de audio, etcétera, lo que queráis, ¿vale? Entonces, lo que hacemos primero es generar. Si lo hiciéramos siguiendo estrictamente el tema de los algoritmos genéticos, de las ideas evolutivas, lo primero que haríamos ahí sería generar un pool de 100.000 versiones básicas de este software y luego lo iríamos variando a lo largo del tiempo y muy importante, cada una de esas variaciones del software tenemos que ver si es capaz de alcanzar o no la hierba en el árbol, por, por hacer un poco la comparativa, pero ahí, aquí ya se empiezan a complicar las cosas porque lo que tenemos que ver es si cada una de esas versiones, vamos a suponer que generamos más o menos 100.000 versiones aleatorias
de la primera versión de ese software. Entonces, luego tenemos que ver, y esto es sobre todo de manera no interactiva, ¿vale? Nosotros no estamos haciendo ya prompts, sino que testeamos si cada una de esas versiones generadas se adapta a los requisitos que nosotros le habíamos pedido. Y eso se va midiendo de manera totalmente automática. Entonces, la idea básica es esa. Primero, generación inicial de un gran conjunto de individuos que en este caso son versiones iniciales de ese software. Luego, todo esto tiene que ir, ir, ir evolucionando a través de diferentes generaciones. Entonces, lo que haremos será, se generan esas 100.000 versiones iniciales, luego comprobamos cuáles de ellas siguen las especificaciones del código que le hemos dicho, que en este caso también hay que decir que no es tan fácil como decir si la jirafa alcanza o no el árbol, porque aquí para que esto funcione bien tendremos que haber diseñado inicialmente los requisitos de la manera más estricta posible que queremos que tenga este software. Por ejemplo, que cuando uno suba un fichero de audio, el audio se transcriba a texto, luego que ese texto se envíe a un servidor de OpenAI para generar un esquema, etcétera. Tendremos que definir bien todos los pasos que queremos todos los requisitos que queremos que ese software tenga. Y entonces, de esas 100.000 versiones iniciales, ¿cuántas de ellas cumplirán todos los requisitos? ¿No? Entonces, imagínate que de las 100.000 lo cumplen 100, ¿no? Entonces, lo que haríamos, tendríamos ya una primera versión y ahí tendremos diferentes posibilidades. O de esas 100 versiones generadas, nosotros cogerlas a mano y editar ya su código para refinar un poco, o hacerle un segundo ciclo o una segunda generación donde vamos ampliando los requisitos que le pedimos y también vamos teniendo muchas más variaciones a partir de esas 100 especies que han pasado ese primer ciclo, ¿no? Entonces, una consideración aquí es que esas 100.000 versiones iniciales ya no las generaríamos de manera totalmente aleatoria, sino que las generaríamos mediante modelos del lenguaje. Aquí está la novedad de la aproximación. Esto es una idea mía, pero por lo que he visto también se está haciendo por ahí. Tampoco es una idea muy difícil de llegar, no nos flipemos, ¿vale? Entonces generaríamos esas 100.000 primeras versiones mediante modelos del lenguaje, ¿ok? Y así haríamos a través de las diferentes generaciones. Pero aquí los problemas son los siguientes. Los pros y los contras son los siguientes. Los pros es que de esta manera, y si especificamos bien y si le damos bien los requisitos del software, podríamos progresar mucho más rápidamente hacia la creación de códigos eficientes, porque no estamos esperando y no estamos viendo cómo funciona el software. Pero el problema es traducir lo que nosotros esperamos que haga el software a requisitos a lo más analíticos y numéricos posibles, ¿vale? Luego, otro problema que tendría esta aproximación, un problema que tendría es la gran cantidad de cómputo que necesitaría, porque si mediante modelos de lenguaje generamos 100.000 versiones iniciales, esto tiene un coste en dinero que puede ser importante, aunque se espera que todo esto vaya a evolucionar pues, en los próximos años. Pero si el dinero no fuera un problema, yo pienso que las principales limitaciones de esta técnica serían, uno, saber los requisitos que va a tener este software y ejecutar todas esas variaciones. Y luego comprobar de todos los individuos de estas poblaciones cuáles van pasando el filtro y cuáles no. Entonces, bueno, al final yo creo que podríamos llegar a una versión de ese software bastante elaborada, pero que al final obviamente tendríamos que ver nosotros si está funcionando o no como queremos. Hombre, también podría pasar que a lo mejor en el interfaz con el usuario, un botón te lo ha generado en lugar de color rojo, te lo ha generado azul y luego simplemente tienes que toquetear tú un poco. Pero bueno, entonces voy a dejarlo aquí. Te resumo que en este episodio se ha llegado hasta aquí. Enhorabuena, ha sido un episodio un poco denso. El vibe coding, en el sentido de utilizando herramientas como Lovable, todavía le queda muchísimo, pero no es desdeñable que en un año estas herramientas mejoren muchísimo. Así que si quieres programar sin muchos conocimientos, pero sabiendo lo que quiere hacer uno y con un poco de planificación, te recomendaría que te esperases un poco. No es todavía el momento
Y segunda parte han sido todas estas ideas teóricas que, bueno, ya que estoy, voy a profundizar en los próximos días a ver qué publicaciones encuentro y demás sobre gente que esté haciendo cosas parecidas, y si tuviera tiempo también me pondría yo a tocar un poco el tema, pero no tengo el tiempo ahora mismo. Así que nada, espero que te haya resultado interesante el episodio. Y bueno, si te interesan probar estas dos apps que yo he creado, la de transcripción de audios y la que hace el examen tipo test a partir de una captura de un texto de un libro pues para niños, pues me contactas y te las paso. No tengo ningún problema. Y bueno, y se me olvidó recordar que tengo activo el curso que es completamente gratuito de herramienta de inteligencia artificial para investigación, para procesos de investigación. Ya hemos tenido la primera clase, la segunda clase es el próximo martes a las 10:30 hora de Murcia, España. Si te quieres apuntar y registrar es completamente gratis. Puse el enlace para hacerlo en el episodio anterior, que creo que era... No, perdón, hace un episodio, no, hace 2 episodios. Creo que era el episodio 338, 337, que se llama algo así como el mejor método para aprender es enseñar. Algo así. Pues ahí tienes el enlace. Estoy recibiendo feedback de muchos participantes y el feeling que estoy teniendo ahora mismo es que parece que está gustando muchísimo a aquellas personas que no tenían muchísima experiencia con este tipo de herramientas. Los que ya tenían alguna lo ven un poco simplista, lo cual puedo entender, pero también señalar que este curso está totalmente en desarrollo y lo voy a construir también, a pesar de que hay un esqueleto inicial, en base al feedback que me estáis dando todos. Y bueno, y obviamente lo voy a enfocar en la dirección en la que a más gente pues le funciona, ¿no? No va a ser un curso hiper básico, pero viendo lo que me comenta la gente, la mayoría de la gente pues irá un poco en esa dirección. No le puedo hacer caso a todo el mundo, claro. Pero bueno, todavía quedan 7 clases, entonces te recomiendo que te apuntes y que lo veas por ti misma. Pues nada más, que tengáis un maravilloso día y hasta la próxima. Free audio post-production by Alphonic.com.